¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según Interlaces, 7 de cada 10 venezolanos opina que la prioridad de la nueva Asamblea Nacional debe ser contribuir a resolver los problemas económicos del país. Es el tiempo de las decisiones, de los resultados y los consensos. ¿Está la oposición en sintonía con estas demandas y expectativas? ¿Tiene la oposición un proyecto de país? ¿Resolver la crisis económica pasa primero por resolver la crisis política? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Bienvenido, Ismael. Mucho gusto de tenerte aquí en Análisis Situacional. No, el gusto es mío, aquí estamos. Los venezolanos piensan que la prioridad de la Asamblea Nacional es contribuir a resolver los problemas económicos. Desestiman la ley de amnistía y otras leyes. Realmente a los venezolanos lo que hoy más les preocupa es la economía. ¿Cuál es la agenda de la oposición? Que pareciera no estar conectada con las expectativas y demandas de la población al plantearse como prioridad una ley de amnistía, una ley de vivienda y otras leyes que no tienen nada que ver con la solución de los problemas económicos. Bueno, la agenda parlamentaria que hasta ahora hemos desarrollado tiene que ver con los problemas del país, porque las 4 leyes con las que se inició el debate, que son la ley de amnistía, la ley de propietario, que no es una ley de vivienda, sino de darle a la gente la titularidad, la propiedad de su vivienda, que eso está en la Constitución, en el artículo 115, y la ley para los pensionados y jubilados, y una ley de producción que en estas horas se está discutiendo en la Asamblea, son prioridad. Mira, en Venezuela se destruyeron 4 millones de hectáreas productivas. En el eje que va de Guarenas a Puerto Cabello, pasando por La Victoria, Maracay, hasta llegar a Puerto Cabello, cerraron más de 6.600 grandes y medianas empresas. Yo diría que más de 300.000 pequeñas empresas en el país. Entonces, una ley de producción que revise qué fue lo que pasó allí, porque la mayoría, tanto en el campo además como en la ciudad, en el sector agropecuario e industrial, esas empresas que fracasaron es por lo que hoy en Venezuela tenemos escasez de desabastecimiento, porque el gobierno, en un modelo intervencionista, en un modelo absolutamente equivocado de expropiaciones, de confiscaciones, además acompañado con una alta dosis de corrupción, se llevaron por delante y destruyeron todo. Entonces, si no es prioridad eso para el país, ¿qué es prioridad? En el tema político, bueno, Venezuela no puede ser que un modelo de gobierno que dice que es democrático, que respeta la Constitución, que respeta la forma de pensar de los venezolanos, existan venezolanos presos y otros exiliados simplemente porque han tenido una posición distinta al gobierno, porque han pensado distinto, porque han tenido posiciones divergentes. Y por supuesto el tema de los pensionados y jubilados es un problema de justicia social para nuestros pensionados. Pero no es más recomendable plantear proyectos que puedan generar consensos inmediatos. Los grandes hombres y los grandes proyectos en el mundo que han logrado reconciliaciones pasan por reconocer al adversario. Aquí no solamente hay presos políticos, sino que hay diputados que salieron electos y ya están presos. Y tú no puedes, independientemente de que una cosa sea prioritaria frente a la otra, de necesidades inmediatas, permitir que en una sociedad, una constitución que establece un modelo de Estado democrático, descentralizado, federal, de derecho y de justicia, ese tipo de cosas ocurra. De manera que la recuperación del país pasa también porque nos reconciliemos, porque nos unamos en torno a los grandes problemas del país, pero también a reconocernos y a respetarnos. ¿Cómo reconciliarnos si las propuestas que ustedes están colocando en la mesa siguen dividiendo el país? Pero la respuesta me la das cuando volvamos de los comerciales. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Ismael, ¿cómo reconciliar al país? ¿Cómo unir a los venezolanos si están colocando sobre la mesa leyes que dividen? A los venezolanos hoy lo que les preocupa son las colas, el desabastecimiento, la inflación. Mira, el problema de la reconciliación del país no solo se trata de aprobar leyes, se trata de un gobierno que no ha tenido ni tiene la voluntad de cambiar, de llamar a todos los sectores de la sociedad para buscar acuerdos consensuados que permitan salir de esta profunda ¿Y el Consejo crisis, Nacional de Economía Productiva? de esta profunda crisis. Es un gobierno que en la mañana dice vamos a hablar y en la tarde Nicolás dice una cosa y en la mañana Diosdado aparece insultando y pateando a otro. Entonces, un gobierno que actúa con tanta incoherencia, ¿no? Que no tiene de verdad el propósito, la disposición de un cambio, de convocar al país a resolver los problemas, no sentarse por sentarse, sino, mire, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el sector alimento? ¿Qué ha pasado con el sector salud? Porque nosotros no tenemos capacidad en este momento de producir, en este momento, ni los alimentos, ni las medicinas que necesitamos. Hay que hacer una gran inversión, reinvertir nuevamente en el sector productivo en Venezuela, destruido totalmente ese aparato, pero tiene que permitir que entonces los que importan mediante un método sano, no perverso como ha habido hasta ahora, porque muchos se enriquecieron. El Consejo Nacional de Economía Productiva no es una iniciativa para convocar a los sectores privados de la economía. Mira, yo creo que el gobierno, las intenciones no solamente bastan, tiene que concretarse una política y uno de los, aunque le guste o no a la gente, sea bueno o no, pero un empresario que medianamente ha tenido éxito en Venezuela, Mendoza, en estos días decía que la harina pan es una marca y el gobierno tiene 10. ¿Qué ha pasado allí con eso? Tú puedes convocar a quien convoque y eso igual ocurre con todas las empresas a las que el Estado le ha echado mano, a las que el Estado ha tomado. Están hoy destruidas y acabadas. Entonces no vas a resolver el asunto solamente sentándote en un consejo de economía productiva si no hay la voluntad realmente del gobierno de producir los cambios. Entonces el problema que se requieren. son los líderes. Entonces la crisis no es económica, la crisis más profunda no es económica, la crisis más profunda es una crisis política para la oposición. La crisis tiene que ver con un gobierno que ha tenido muchísimo dinero y te reitero, se dedicó el Estado a intervenir o el gobierno en todo. El gobierno debe ocuparse del petróleo, del hierro, de la electricidad, de áreas estratégicas. Pero el gobierno terminó hasta vendiendo arepas, empanadas. El gobierno terminó metiéndose en todo y al final eso lo que sirvió fue para que se produjera una gran corrupción generalizada y la destrucción de todo el aparato productivo del país. De manera que en este momento yo no veo que de la noche a la mañana vaya a producirse una recuperación del aparato productivo. Es una cosa a mediano plazo, pero sí puede haber una reintegración de todos los sectores de la sociedad convocados de manera sincera, transparente por el gobierno para hacer un plan de emergencia que el país requiere porque la situación que estamos viviendo es de extrema gravedad. El gobierno Las colas que hoy vivimos ya no es porque la gente anda buscando a ver si consigue un paquete de pañales o un kilo de azúcar, es para ver qué hay. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la propuesta? ¿El revocatorio? No, yo creo que la salida del país, digamos, en un cambio político está en la Constitución. Si es un revocatorio, el presidente Chávez se sometió a un revocatorio. Pero eso está en la agenda de la oposición, un revocatorio este año. En la agenda de la oposición, puedo decir que desde la Mesa de la Unidad hay un gran debate sobre, frente a esta crisis que hoy estamos viviendo, cuál es y cuál será definitivamente la salida que tendrá que proponérsele al país. Ahora, la Asamblea Nacional tiene una agenda parlamentaria que la ha propuesto, que tiene que ver con medidas económicas.
¿O es que la ley de recuperación de la producción del país no engloba todo lo que tú me estás preguntando? Sí, O pero también, en un mes ustedes han hablado solo de la ley de amnistía, de la ley de propiedad de la vivienda. 4 propuestas hay en la mesa en la Asamblea Nacional. La ley de amnistía, que no fue precisamente la primera. La primera propuesta que se hizo fue la de darle propiedad, que irritó mucho al gobierno, a un supuesto millón de personas que tienen casa, ojalá sean más de 1 millón, que el gobierno les construyó casa. Bien bueno, darles la propiedad, porque eso permite que las personas puedan ser propietarios de su Pero son propuestas que de su dividen. vivienda. Ahora, no tiene por qué dividir, eso yo que creo polariza. yo creo que ese round lo perdió el gobierno. El tema de los pensionados y jubilados, hermano, hoy en día una pensión no alcanza para nada. Claro, Eso está bien. La gente Eso cuando está bien. agarra una pensión, Chemel, nuestros viejitos tienen que resolver si comen, si consiguen algo para comprar o compran los medicamentos para la atención. Entonces eso hay que mejorarlo. Y por supuesto, lo de la ley de amnistía es un tema de justicia, un gobierno que habla de democracia, de una cantidad de cosas. No puede ser que tenga en este momento, como te decía, no solamente presos políticos y exiliados, sino diputados presos, que eso nunca ocurrió en la historia de Venezuela. Más allá de la crítica, ¿cuál es el proyecto de país de la oposición? La mayoría de los venezolanos no está claro. Claro. Mira, el proyecto de país de la oposición y del país no es ni el plan de la patria ni un programa que nosotros tengamos. El proyecto de país está en la Constitución, que habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho, de justicia y participativo. O sea, el proyecto de la oposición es un proyecto chavista. En el tema, no, la Constitución no es chavista. Bolivariano, pues, un proyecto bolivariano. Claro, pero es que bolivarianos somos todos, hermano. Es que el caso que aquí hay unos bolivarianos buenos y unos malos. ¿Quién aquí está en contra de Bolívar? Todos somos bolivarianos. Entonces, el problema de país es en materia de descentralización que está en esa Constitución. La destruyeron, la acabaron. Acabaron con el FIDE, con la LAI. Y ahora es a discreción unos fondos que se crearon que en algún momento van a ser auditados. Ahora, mundo multipolar, economía mixta, opción por los pobres, justicia e igualdad. Eso es el proyecto de la oposición. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Sí, eso no es un proyecto humanista, hermano. No le pongas etiquetas porque es como que si cuando mandaron los ADECOS, entonces el proyecto era socialdemocracia porque hicieron un puente o porque desarrollaron un programa social interesante. Un proyecto de izquierda. Es un proyecto humanista. Donde el alfa y el omega de las cosas es la persona. Mira, en el año 2007 plantearon desde el gobierno eliminar la propiedad privada, el artículo 15, o se nos olvida. Porque cualquier fanático te dice, bueno, pero es que tú inicialmente estuviste allí y ahora no estás y eres un traidor. No, traidores son los que se desviaron de la Constitución, porque la Constitución no habla de un modelo económico como el que ellos desarrollan en el Estado comunal. Pero tú saltaste la palanquera, de la izquierda a primera justicia. Sigo en la Constitución, en un proyecto humanista. La Constitución habla de un Estado democrático, no de un Estado comunal. Un Estado comunal es, Chemel y todos los que me están viendo, según el cual a través de un régimen asambleario tú vas escogiendo delegados y al final escoges un gobierno que lo pone en una cúpula del poder, como ha ocurrido en otros países del mundo donde eso ha fracasado. En Venezuela, las elecciones, según el artículo 5 de la Constitución, se transfieren a través del voto directo y secreto. Y ese Estado comunal, que no tiene nada que ver con los consejos comunales son organizaciones de la sociedad. Ahora, el Estado comunal de ese que habló Aristóbulo no está en la Constitución. Entonces, ahí no se habla en la Constitución de un Estado socialista, porque yo fui alcalde de una ciudad de La Victoria y yo gobernaba para todos, no para los que eran militantes en ese entonces del partido en el que estaba, ni de los que eran de oposición. Y eso es lo que hoy está en contradicción. Vamos en la sociedad. Un momento a los comerciales y seguimos conversando acerca del proyecto de la oposición. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La corrupción.
Durante las crisis económicas, cuando se presentan las crisis económicas, el tema de la corrupción es un tema muy sensible para la sociedad. ¿Cuál es la agenda de la lucha contra la corrupción? Mira, la corrupción es una de las cosas que más daño ha hecho en estos tiempos. Aquí hay una doble moral. Aquí un concejal del PSUV a los 6 meses ya está viviendo en una casa distinta de donde vivía un diputado o un ministro. O sea, ninguno de ellos hoy vive en el Valle, por ejemplo. Lo que ha ocurrido con casos escandalosísimos que nunca se investigaron. Nosotros tenemos una tarea grande en la Comisión de ¿Cuáles son los casos? En la Contraloría. Más Mira, y hay importantes. casos graves. PDVSA es un caso profundo que hay que investigarlo hasta el fondo, todo lo que ha ocurrido allí. Ha sido la caja negra o roja de este gobierno, de los grandes hechos de corrupción. Pero también está el caso de la importación de alimentos. Todo lo que tiene que ver con importación, Sencoe, Cadivi, todo ese andamiaje que está allí. Bueno, hoy no hay comida. El propio Giordani dijo que solo en un año se habían perdido 25.000 millones de dólares sus propios compañeros. Él deberá ir a la Comisión de Contraloría y explicar eso, y vamos a abrir una investigación profunda sobre esa situación. A Navarro también, que fueron hombres de mucha confianza del expresidente Chávez, también dijo, ellos han dicho que la pérdida patrimonial estaría cerca de los 290.000 millones de dólares en estos tiempos, en estos años. El caso de Andorra, no hay no hay un solo preso, no se quiso investigar eso. La crisis bancaria, las notas estructuradas que denunciamos en una oportunidad, más de 9.500 millones de dólares. Y entonces, bueno, el gobierno o algunos funcionarios del gobierno, como el gobernador de Aragua, se han dedicado a comprar medios para ver si comprando los medios pueden tapar para que esas cosas no salgan. Y eso no va a pasar, porque lo que ha ocurrido en estos tiempos es que, si bien es cierto los medios son importantes y juegan un papel determinante, también es importante que el pueblo ha decidido desafiar todas esas realidades. Así como el 11 de abril la gente, más allá de que los medios estaban pasando comiquitas y el pueblo se movilizó, también se movilizó el 6 de diciembre, porque yo, por ejemplo, fui electo diputado en el estado de Aragua con una alta votación y ganamos todas las circunscripciones sin un apoyo mediático, porque el gobernador de ese estado persigue, chantajea y intimida y prohíbe pues que algunas personas podamos ir a los medios de comunicación. Yo te agradezco muchísimo esta conversación que hoy hemos tenido. De tal manera que el tema de la corrupción... En concreto, ¿cómo luchar contra la corrupción, que es una bandera que incluso el mismo presidente Maduro la corrupción y el narcotráfico, que hay que meterle profundamente el diente a eso? Bueno, hay funcionarios un narcotraficante aquí, como Wally Maclet, dijo que habían recibido prebendan, que eran empleados de él, la muerte del Wilmer Varela de Jabón, todo lo que ocurrió en ese escenario, un señor como Wally Maclet, que fue dueño de Aeropostal, que compraba uria en una empresa del Estado como Pequibén, que fue dueño de medios de comunicación en Carabobo, que mató a un periodista, a Aurel Zambrano, y que bueno, dijo todo eso nunca se investigó. Y ahorita no sabemos dónde está Wally Maclet, pero nosotros, como allí hubo aprovechamiento de funcionarios del Estado en funciones como tal para que esas cosas ocurrieran, tienen que ser investigadas. No solo en la Comisión de Contraloría, sino en la Comisión de Política Interior. Allí hay cosas que hay que resolver, que tiene que ver con aprobar leyes, porque en Venezuela hay más de 20.000 presos porque consumen droga, y solamente hay 30 porque han traficado con droga. El 75% de los delitos de este país están asociados al tema del narcotráfico, y bueno, se habla de que en Venezuela estaría circulando cerca del 40% de la droga que se distribuye fuera en otros países del mundo. El tema de la corrupción, también hay que profundizarlo, porque bueno, hoy la gente hace colas, hoy la gente pasa trabajo en los hospitales, que no hay insumos, hoy la gente no consigue medicamentos en las farmacias, porque de acuerdo con lo que está allí en esas denuncias, ese dinero que fue otorgado para quienes deberían, por cierto, no han aparecido en la lista de aquellas famosas empresas que se dijo que se iba a publicar, los propios funcionarios del gobierno, como Giordani, jefe de planificación, dijo, te repito, ese dinero se lo robaron y llegaron containers con piedras vacíos que eran para traer todas las cosas que hoy requerimos en el país. Hay que aprobar una ley de transparencia para que todo lo que haga un alcalde, un gobernador, un ministro
o hasta el despacho del presidente, lo sepa la sociedad colocando a través de internet una clave y entrando para saber en qué se están invirtiendo sus dineros. También hay que aprobar una ley no de repatriación de capitales, como se ha dicho, sino de recuperación de capitales, porque todo ese dineral que se llevaron, aquí hay gente que vive muy bien, hay unos que hablan más del imperio, pero viven muy ricos en el imperio, dándose la buena vida, que fueron a entenderse con el imperio, por ejemplo, los que pasaron por la Tesorería General de la República, el caso de Rafael Icea, mucha gente, ¿no? Y finalmente, tenemos que aprobar una ley en la Asamblea Nacional, en Contraloría, que regule y establezca responsabilidades de quienes hayan incurrido en todos esos hechos, para que se puedan establecer las responsabilidades, pero también para que podamos recuperar ese dinero que tanta falta hoy le hace al país para resolver los problemas. Excelente, Ismael. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Val. Y ahora las conclusiones. Es posible convocar a todos los venezolanos alrededor de un modelo de sociedad y de una visión de país sobre la base de los postulados fundamentales de la Constitución bolivariana. Justicia social y opción por los pobres, economía mixta y productiva, Estado fuerte y regulador, democracia participativa y protagónica, multipolaridad y defensa de la soberanía, antes de que sea demasiado tarde. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visitarnos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.